Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la UNAM Responde, el espacio informativo de TV UNAM que día con día nos permite acercarnos a todas esas áreas del conocimiento y tareas que lleva a cabo de forma cotidiana nuestra casa de estudios. El día de hoy platicaremos sobre una iniciativa de la Dirección de Danza. Se trata de Epicentro. Además, revisaremos como cada semana las páginas de Gaceta UNAM, conoceremos un nuevo testimonio de Patada Puma y mucho más durante los próximos minutos. Comenzamos. Por segundo año consecutivo, la UNAM es el epicentro de la danza, con el segundo encuentro de universidades y escuelas de danza contemporánea, que durante 6 días busca crear redes profesionales y extender los aprendizajes más allá de las aulas y los escenarios. Para hablar de esta iniciativa de la Dirección de Danza UNAM, que se lleva a cabo del 3 al 8 de febrero en torno al cuerpo en movimiento, pero además que atraviesa temas como territorio, memoria y comunidades, saludamos esta tarde a Nicolás Poggi, quien es el director artístico de la Compañía Juvenil de Danza de nuestra universidad. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Pronunció bien tu nombre Perfecto. completo? Bueno, en Argentina es Poggi. Poggi. Pero todos me dicen Poggi. Bueno, pues, tenemos punto medio entonces. Pero vamos a lo que nos trae esta tarde. Qué gusto tenerte por aquí. Pues es la segunda edición de este encuentro. Recuérdanos, para quienes no lo tenemos, digamos, muy presente, ¿qué es Epicentro? Bueno, Epicentro es el encuentro justamente de estudiantes de las escuelas y universidades profesionales de danza, donde por una semana nos juntamos a dialogar, a investigar, a mostrar proyectos creativos en torno a toda la comunidad de danza, ¿no? Eso es lo más importante de este encuentro. Muy bien. Y sucedió ya una vez, tenía como esta intención justo, me parece, de crear redes, de crear vínculos, porque no solamente participan profesionistas, digamos, o profesionales de la danza en México, pero cuéntanos cómo está conformado el programa de esta segunda edición. ¿Cuáles son las novedades o los puntos más relevantes? Bueno, de la primera convocatoria, el primer año que se hizo este encuentro, se llegó a la segunda posibilidad de otro encuentro con cosas más claras, ¿no? Como puntos más claros. Por ejemplo, las potencias, ¿no? Se le llaman potencias. Okay. Entonces existen 4 potencias importantes como ejes que atraviesan el epicentro, que es la potencia pedagógica, que es un espacio donde los maestros de todas las universidades de toda México que están aquí en este encuentro imparten sus clases para dar conocimiento de cómo ellos entienden la danza en sus territorios, ¿no? Que eso me parece que es algo muy interesante que se desarrolla durante todo el encuentro, ¿no? Después están las potencias del porvenir, que son encuentros de los jóvenes, de las y los estudiantes, donde ellos van a empezar a dialogar y a hablar un poco sobre la situación de la danza en el contexto en este país, ¿no? En México, qué pasa con la danza y en las escuelas. Pero es algo súper íntimo entre ellos, ¿no? Que eso es lo lindo, ¿no? Que es un encuentro específico para ellos, ¿no? Después está la potencia... Una cosa, perdón, sí, que te interrumpa, como muy auténtica, es decir, no tiene que ver con lo que está sucediendo en los escenarios, sino como con las inquietudes que van surgiendo al tiempo que se preparan. Exacto, y también qué pasa cuando salen de las escuelas, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con el territorio laboral en eso, ¿no? Que esto es una pregunta que también todo el tiempo nos estamos haciendo. Una pregunta y una preocupación. Sí, es una preocupación porque hay tantas escuelas y tantas formaciones que la pregunta es qué pasa después. Y justamente hablando un poco de mi cargo, que es la dirección de la DAJU es un lugar para contener a esas personas. Pero existen otros lugares con ese mismo formato, ¿no? Como pensar esa como estrategias donde los estudiantes puedan después insertarse laboralmente, claro, ¿no? Que es una preocupación. Hablaremos de la DAJU, pero estábamos en estos 4 ejes, que es el de potencias, pedagógica, porvenir, y nos faltan 2 más. La reflexión, que es linda porque lo lleva Cátedra Gloria Contreras, con Andrea Chirinos, que es un espacio donde investigadores de la danza exponen sus maneras de crear danza, ¿no? Y esto se lleva a cabo en el MUAC. Okay. Entonces, eso es de martes a viernes, perdón, donde va a haber diferentes charlas y conversatorios con respecto a la danza y la filosofía de la danza también, ¿no? Muy bien. Y después está la potencia creativa, que son espacios donde los estudiantes muestran sus proyectos, ¿no? Como sus escuelas muestran sus obras hechas por sus maestros o entre ellos, ¿no? Y ahí entramos la DAJU, que presentamos una obra en conjunto con el CEPRODAC, que es la Compañía de Danza de México. Vamos a mostrar un proyecto, cada compañía muestra su proyecto el domingo 8 como cierre
del epicentro. De todo este epicentro. ¿Quiénes y cómo pueden participar? Es decir, a partir de hoy está sucediendo esto, particularmente aquí en el Centro Cultural Universitario, pero durante las semanas, los meses anteriores, se abre una convocatoria y qué es lo que deben tener, digamos, para formar parte de este epicentro. Exacto, se hace una invitación a las escuelas y universidades de danza y cada universidad o cada escuela invita a sus alumnos, alumnas a participar y también a sus docentes. Entonces vienen como, ellos mismos seleccionan o eligen quién va y se hace como pequeños grupitos de las escuelas. Y después la convocatoria se abre para las clases, los cursos, los talleres, pero están todas y todos invitadas a que vengan, ¿no? Está, por supuesto, centrado y pensado en las escuelas de danza de nuestro país, pero hay presencia, por ejemplo, no sé si de escuelas de coreógrafos de países como Colombia o Brasil. Sí, exacto. Son maestros o maestras que vienen de esos países, también de Cuba, donde también vienen a impartir clases, porque también está bueno pensar el territorio latinoamericano, ¿no? ¿Qué pasa también en la danza en Latinoamérica? Que esa es un poco la pregunta que se hace la DAJU todo el tiempo, ¿no? Pensar en Latinoamérica, ¿no? ¿Qué está sucediendo en la danza con Latinoamérica? Cuéntanos, tenemos que mencionarlo porque van de la mano. Justamente es, digamos, la carta de presentación de la UNAM en este epicentro. ¿Qué es la DAJU? La DAJU es un espacio de profesionalización, que es un espacio donde durante 2 años empezamos a ver otra forma de hacer danza también, ¿no? Y empezar a preguntarnos de qué otra forma también podemos salir al mundo laboral, justamente lo que hablábamos, desde la danza, ¿no? Entonces pensar en otros formatos, contextos, una danza expandida, ¿no? Que no solamente son los escenarios, sino quizás pensar en los museos, pensar en espacios públicos, empezar como a abrir un poco el panorama de lo que sucede en la danza y las posibilidades que hay en la danza, ¿no? Y es un espacio de formación que dura 2 años, donde se invitan coreógrafos y coreógrafas nacionales e internacionales y hacen procesos creativos de investigación y también hacemos mucho del pensamiento, ¿no? El pensamiento en la danza que también es fundamental y necesario. Claro, ¿cómo está conformado actualmente, digamos, la generación de este momento de la DAJU que está próxima a renovarse? Sí, ya en abril cambia los integrantes. Está conformado por la dirección artística, que está a mi nombre, la asistencia de dirección, que es Ana G. Zambrano, y luego son 15 bailarines y bailarinas de toda la República de México. Ok. Cuéntanos cómo... Hablábamos con Claudia, me acuerdo mucho en la primera edición, que tenía mucho esta intención, esta necesidad de reflexionar, porque muchas veces pensamos la danza como solamente el arte de bailar, de mover el cuerpo, y tiene que ver con las inquietudes personales, pero también incluso con las problemáticas contemporáneas, con las problemáticas mismas que se viven en distintas partes del mundo, que tienen que ver hasta con los conflictos, los territorios, la migración. ¿Cuáles son esos temas que atraviesan hoy en este momento a la danza contemporánea, Nicolás? Bueno, es muy amplio, ¿no? Para mí es muy importante que tanto los coreógrafos y las coreógrafas, los intérpretes, todo el mundo de la danza se haga preguntas con respecto a eso y cómo llevar toda esa parte artística a los escenarios y poder mostrar eso, ¿no? Yo creo que es algo que nos tenemos que preguntar todo el tiempo y reflexionar y cómo vinculamos nuestro quehacer diario y todo nuestro aprendizaje, ¿no? De las escuelas y cómo salimos de ahí para poder fusionar lo que está pasando en la realidad, ¿no? Con la guerra, ¿no? Justo la noche antes, que es la obra que presentamos el domingo, habla sobre eso, sobre el tránsito. La noche antes. La noche antes. Sobre qué pasa con los cuerpos en ese tránsito de, no sé, la guerra, ponle, ¿no? Cae una bomba y la gente tiene que trasladarse a otro espacio, ¿no? ¿Qué pasa con el no espacio de eso? Entonces, esa obra habla un poco sobre eso, ¿no? Desde un lugar muy sutil, ¿no? Eso, ayúdanos a entender un poco cómo es este proceso de materialización de esas preocupaciones, porque si bien termina siendo una propuesta, por supuesto, dancística, tiene ahí presentes todas estas inquietudes, es decir, cómo se da, no sé, la investigación, la documentación, eso, la traducción de esas realidades a un escenario. Es muy interesante eso porque siempre es algo que discutimos mucho con la DAJU, que es cómo llevamos algo muy concreto a algo más abstracto, ¿no? La danza lo que tiene es justamente jugar con esta abstracción todo el tiempo. No ir a lo literal, sino a la abstracción del movimiento. Entonces, por lo menos como yo encaro este trabajo, es a partir de las sensaciones.
Entonces, agarrar esas sensaciones y traducirlas en movimiento, más que querer contar una historia, ¿no? Que es más parecido al teatro, si quieres, ¿no? Esto cuéntanos, porque, Sí. porque justo cada vez hay más ruptura de fronteras, si Sí. queremos llamarlo así, entre las disciplinas, entre las Exacto. artes, y entonces la danza hoy no solamente se trata de bailar, sino que tiene que ver, no sé, hasta con las escenografías, Exacto. pero con la iluminación y cómo se da este cruce también de lenguajes. Exacto. Bueno, justamente en la noche antes, vuelvo a remarcar porque es la obra Sí, que vamos claro, a ¿no? presentar. Y es porque además es importante que lo digas, es el trabajo en el que han estado pues sumando intenciones Exacto. y conocimientos a lo largo de los últimos meses para poder formar parte de este Exacto. encuentro. Sí, esta obra justamente hace una fusión. Es súper, bueno, es de danza, pero hay ópera también en vivo y también hay proyección en vivo. Toda la puesta está súper mezclada, ¿no? No es solamente danza, sino que tiene todo el trabajo que se hizo no fue solo pensando en la danza, sino en todos los elementos escenográficos, ¿no? Entonces, eso, hay desde una persona que canta ópera, que es del Bellas Artes, que esta es la primera escena. La obra se divide en 3 actos, ¿no? Entonces, es ópera, danza y termina en una ópera también, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo fusionar eso, y el movimiento tiene que ver con el movimiento del desgaste físico, más que de querer contar la historia, sino es más de sensaciones. Justo hay una escena que los cuerpos están todo el tiempo repitiendo algo, hasta el cansancio, se ven los cuerpos transpirando, y eso genera como sensaciones. Y para mí la danza es generar sensaciones también. No es solamente querer contar la historia literal, te la doy, te la entrego así fácil, sino también es como que tú te quedes con una sensación como público, ¿no? ¿Y esta inquietud es algo que se comparte desde las escuelas o qué es lo que están preguntándose hoy en este sentido, no solamente de preocuparnos o ocuparnos por lo que va a suceder, digamos, en este trance de las escuelas a los escenarios, sino en cuanto a cómo responder a esas sensibilidades, pero esas problemáticas contemporáneas, Nicolás? Sí, es una muy buena pregunta, porque es algo que también yo reflexiono mucho con respecto a la formación, ¿no? Hay una formación que es una formación muy académica, claro, que es súper necesaria, ¿no? Que forman al bailarín a tener todas las habilidades para poder moverse en el escenario. Pero también está bueno preguntarse el otro lado, ¿no? La parte más creativa, la parte donde se investigue o se profundice en tu necesidad personal, y no que sea como algo más grupal, sino como la investigación personal de cada individuo, ¿no? Que al final somos artistas, ¿no? Cada uno va a ser un artista. Y no solamente pensarse como bailarín, sino también quizás como coreógrafo o coreógrafa, ¿no? Como que otra posibilidad. Y tiene que ver también, me imagino, con este doble papel de somos individuos, pero también somos sociedades, Exacto, sí. somos colectividades. Sí, somos colectividades. ¿Cómo se manifiesta esto en el epicentro de este 2026? Es decir, en cuanto a coreografías, en cuanto a grupos, en cuanto a escuelas, ¿qué es lo que están proponiendo? Quizás los primeros días se trata de reflexionar y de dialogar, pero en el programa para el cierre de las coreografías que presentan. Claro, es lindo porque Epicentro, digamos, tiene todas estas potencias, pero también hay otro lugar que es la convivencia, ¿no? Y la convivencia es, bueno, que irnos a comer todas juntas, ¿no? Y todos esos recreos o esos tiempos libres que hay entre una clase, entre una charla, es la convivencia, y es justamente lo que tú decías de la unión, ¿no? Como la grupalidad de esto. Y creo que lo que tiene de lindo la danza es justamente que une, todo el tiempo está uniendo gente. Y eso es lindo porque crea nuevos proyectos. Entonces de repente te unes, te vienes, te conoces a alguien de Cancún y creas un proyecto para el año que viene y la presentas en la UNAM, porque también lo que tiene la UNAM, Danza UNAM, es que abre las puertas para que eso suceda, ¿no? Quería preguntarte Ajá. sobre eso. Se trata de un punto de encuentro, pero tiene en realidad también un peso sustentado en este quehacer académico que, por supuesto, tiene que ver directamente con los principios universitarios. ¿Cómo lo entienden? Sí, no, yo creo que es sumamente interesante. Es más, también nosotros como compañía sacamos convocatorias abiertas a coreógrafos. O sea, no hacemos una curaduría literal de, bueno, yo llamo a alguien para que venga a coreografiar, sino abrimos convocatorias. Y por lo general la gente que se anota es gente que ha venido a Epicentro o que ha venido a la UNAM a ver o a presentar funciones u obras. Y lo lindo es eso, que todo el tiempo estás conectando con gente de todo el país. De repente yo tengo una amiga en Vallarta y de repente estaba haciendo funciones ahí, ¿no? Claro. Entonces, esa unión de toda la República hacia la UNAM como centro,
justamente epicentro, ¿no? Como epicentro de la danza, es muy bello de verlo y recorrerlo todo el tiempo. Y hay que terminar como empezamos, decía, la UNAM es una vez más el epicentro en cuanto a la danza. Sí, Cuéntanos fantástico. un poquito más para terminar, ¿cuáles son las posibilidades si es que el público tiene chance de venir a disfrutar de algunas de esas conferencias, pláticas, presentaciones? Bueno, sobre las presentaciones, el viernes y sábado son funciones abiertas a todo público en la sala Miguel Covarrubias, con sus respectivos horarios, viernes a las 7, sábado viernes a las 8, sábado a las 7, en la Covarrubias, y ahí se presentan todos los trabajos de las escuelas de toda la República. Y el domingo 8 a las 6 de la tarde es función de la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea y de CEPRODAC, compartido el programa. Muy bien, y además fuera, digamos, de este programa, háblanos de las presentaciones que tiene la DAJU a lo largo del año, digamos. Exacto, sí, tiene muchísimas funciones programadas. La más importante y la más interesante son las de circuitos culturales, que se hacen en los CCHs, en las prepas, en las facultades. Tenemos funciones y tenemos un programa muy interesante que lo acabamos de armar, que es un programa que es trabajar, la DAJU va a trabajar con estudiantes por ahora del CCH Naucalpan. Okay. Entonces vamos a hacer en conjunto, vamos a hacer una pequeña obra para ver cómo sucede y qué pasa con eso, pero en conjunto, que nunca se había hecho. Okay. Es decir, los bailarines de la DAJU y ahora van a integrarse. Exacto, sí. Entonces va a ser 2 semanas intensivas de estar trabajando y vamos a hacer una pequeña muestra en el CCH Naucalpan y en el Centro Cultural también. Vamos a hacer la primera, a ver qué pasa con esa experimentación, ¿no? Pues estaremos muy atentos a estos resultados, que son pues eso, un experimento para ir extendiendo puentes. ¿Cómo entiendes lo que es la danza contemporánea? Ya te lo preguntaba, pero en el sentido de su transformación, es decir, ¿qué era hace 50, 40 años? ¿A qué es y qué debe ser hoy la danza? Buena pregunta. Sí, yo creo que la danza, justamente la danza contemporánea, que es un poco lo que hacemos. Mucho. Sí, un poco mucho lo que hacemos. Un poco mucho. Se va transformando todo el tiempo, todo el tiempo. Y para mí tiene que ver también pensar la danza en otros espacios. Que también, digo, hace muchos años se viene pensando en eso, pero ahora hay como que poner énfasis, ¿no? Salirse del teatro y pensar en otros espacios para presentarse y otros formatos, como lo que es la performance, ¿no? Que es algo que para mí ya se empieza a fusionar, la danza y la performance. ¿Pasa algo, hay lenguajes en común, inquietudes en común, por ejemplo, en Latinoamérica, considerando que en este epicentro hay coreógrafos de otros países, Nicolás? Sí, sí, total. Justo nosotros hicimos un trabajo con Colombia, que ahora justo está la chica de Colombia aquí. Justamente trabajamos un poco eso, ¿no? Y lo que fue, la DAJU fue a Colombia, o sea, 3 integrantes de la DAJU fuimos a Colombia, hicimos un proceso creativo y hablamos sobre esto, sobre qué pasa con la performance, qué espacios hay que para mostrar, dónde mostramos, cómo lo hacemos y más que nada los procesos creativos, que también van cambiando, ¿no? También ahora hay como una urgencia de querer sacar producto, ¿no? Claro. Y volver a preguntarse, bueno, ¿es necesario que haga un producto o me tomo el tiempo de crear, de pensar, de escribir? De sentir. De sentir. Yo me acuerdo eso cuando yo era más joven. Los procesos duraban 1 año aproximadamente. Ahora duran 1 mes, 2 meses. Obra, ¿no? Sí, claro. Entonces, y es importante sentarte a reflexionar y sí, es un poco exacto. lo que propone este segundo encuentro de universidades y escuelas profesionales de danza contemporánea en este epicentro que se lleva a cabo a partir de hoy hasta el 8 de febrero, sí para escuelas, sí para maestros, para estudiantes, por supuesto, pero que nos toca de forma muy clara también al público. ¿Qué queremos ver ahí en estos escenarios? Así es que estaremos muy atentos a todas estas actividades. Nicolás Poggi o Poggi, director artístico de la Compañía Juvenil de Danza Universitaria, la DAJU. Así que nos seguiremos viendo aquí en el Centro Cultural Universitario y en las demás actividades que tengan en otras sedes de nuestra Casa de Estudios, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Y atentos pues a todas las actividades de este segundo epicentro. Y hablemos ahora de otro tema. Se trata de la lengua de señas mexicana, que es, sabemos, una muestra de la diversidad lingüística de nuestro país. Y bueno, una vez más, la ENALT abre la convocatoria de ingreso al curso de lengua de señas, una oportunidad para conocer sobre la gramática, la historia y la identidad de esta forma de comunicarse que permite pues la socialización directa con la comunidad sorda y además contribuye a derribar barreras de exclusión en términos de educación, cultura y trabajo.
El curso inicia el próximo 16 de febrero y está dirigido a estudiantes, empleados UNAM y egresados, además de todo el público en general, así es que una convocatoria de la que todos podemos ser parte. Recorrer las páginas de Gaceta UNAM es también una alternativa para conocer el ser y el quehacer de nuestra universidad en todos los niveles. Veamos algunos temas que nos presenta el primer número de esta semana. 400,000 estudiantes y académicos inician actividades en facultades, unidades multidisciplinarias y escuelas nacionales de la universidad en todo el país este 2026. Y en este número de Gaceta UNAM pueden encontrar recomendaciones académicas, de higiene personal y salud mental para un regreso exitoso. Más de 86 toneladas de residuos electrónicos fueron reunidos en la 13ª edición del Mega Reciclatrón, organizado por la UNAM y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Participaron 5,800 personas y contribuyeron 105 empresas. Con el objetivo de prevenir enfermedades contagiosas como el sarampión, la Dirección General de Atención a la Salud UNAM hace un llamado a su comunidad para revisar y completar el esquema de vacunación y en caso de requerir alguna vacuna u orientación, recomienda acudir al centro de salud o a la DEGAS, ubicada a un costado de la Alberca Olímpica Universitaria. La futbolista Julissa Dávila nos comparte algunas de sus experiencias en el deporte femenil y además habla de cómo valora las oportunidades que se le han presentado. Esto en la siguiente entrega de Patada Puma. Yo empecé jugando fútbol a los 6 años. Bueno, primero mi hermana empezó jugando fútbol y yo iba a verla a los entrenamientos. Después mis papás me llevaron a un entrenamiento con ella y ahí empecé a querer jugar fútbol. Me gustaba mucho y ahí empecé a tenerle este cariño tan grande que hoy en día vivo. Mi llegada a Pumas fue... Ya tenía propuesta hace 6 meses, estaba en Cruz Azul y la quise aceptar porque me gusta que crean mucho en la femenil y que inviertan mucho en todo esto que se está haciendo de la mujer y del fútbol femenil y todo eso. Creo que siempre he sido muy apasionada desde chiquita. Me encanta el fútbol desde que tengo memoria y quiero transmitirle toda mi pasión, mi energía, mi espíritu a mis compañeras para que sepan que podemos lograr ese objetivo. Siento que poco a poco vamos creciendo y, hemos hecho cosas súper padres en la Liga MX femenil, que los refuerzos, que vienen extranjeras, que ya hay más sueldo. Siento que Pumas femenil es un equipo que ha apostado mucho para que todo esto crezca. Siento que hay que disfrutar un poco más. Yo les digo eso a las niñas, que lo disfruten al máximo, que lo vivan al máximo, que cada día es un día que tienes que vivirlo al 100, no importa si te vaya mal o bien, sino que lo intentes y que lo sigas intentando y si no hay oportunidad, siempre se van a abrir una puerta. Y para terminar nuestro programa de hoy, agradecemos a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y les recordamos también que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Y para despedirnos los dejamos con el promo, la primera información a esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que llega a su edición número 47 para que comencemos todos a calentar motores porque andaremos por allá muy atentos a lo que sucede en este recinto ferial. Ustedes también vayan disfrutando y atendiendo pues las necesidades, los gustos que quisieran atender en esta próxima edición. Y con esto terminamos. Nos vemos aquí mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.
Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad. 47 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el encuentro literario más importante de la Ciudad de México. Del 20 de febrero al 1 de marzo de 2026. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. Tacuba 5, Centro Histórico. Descubre, crea, escribe tu propia historia.